Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poquito más de este maravilloso mundo en el que vivimos, del que somos parte, somos dueños. Una de las diferencias que existe entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es esa pequeña diferencia, esa característica que nos ayuda a diferenciar el bien del mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusividad, esta característica especial que tiene en un trato ético, humano, responsable, a los que no la poseen, está faltándole a su propia especie. El maltrato animal, el maltrato hacia la naturaleza, es una traición a la especie humana. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN. Les cuento que tenemos un tema súper interesante, un tema que siempre causa un poquito de polémica, siempre tiene un poquito de roces por ahí, y es el asunto del control poblacional de la fauna urbana, perritos y gatitos que se encuentran en estado de calle y que los vemos todo el tiempo. Y esta es una de las causas que más interés concita. Todo el mundo se interesa por esta causa. Y yo me atrevo a decir que uno de los motivos por los que ocurre esto es porque los vemos todos los días, ¿cierto? A veces la situación, por ejemplo, de los animales destinados a consumo, como que nos resbala un poquito, ¿no? La situación de la fauna silvestre, así como... Pero esta se interesa a todo el mundo porque todo el mundo está en contacto con este problema. Lo que buscamos es que este problema sea tan importante como lo son todos los demás, y que todos los demás sean tan importantes como este. Por eso vamos a conversar respecto a este problema que nos afecta absolutamente a todos y del que todos somos testigos todos los días. Pero antes, vamos a comenzar, por supuesto, con nuestro ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué anda pasando allende los mares? Bueno, le cuento que este tema de los animales utilizados en experimentación, ustedes sabrán que hace poco tiempo pues estuvo en la picota esta empresa llamada Vivotecnia, quienes tienen un manejo absolutamente antiético de los animales, pues sigue dando de qué hablar. Escuchemos, una veintena de científicos y 5 ONGs piden parar experimentos con perros en la Universidad de España. Una veintena de científicos de diversos países y 5 ONGs han publicado el viernes pasado una carta abierta dirigida al gobierno de España, el gobierno autonómico de Cataluña al noreste, así como la Universidad de Barcelona, para reclamar que se detengan los experimentos con 38 perros Beagle, de los que 32 serían sacrificados tras probar en ellos un fallido fármaco. Un grupo de científicos, entre los que figura el doctor Luis Falcón, presidente de la GNU Solidario y de las ONGs de investigación sin experimentación animal, también Franz Weber Foundation, Animal Free Research y Plant-Based Health Professionals, proponen abrir un debate público con representantes de la universidad y la Generalitat. La Generalitat es como, digamos, la alcaldía de Barcelona. En su carta denuncian que cada año se utiliza más de 1 millón de animales en toda clase de ensayos, donde se practican actos crueles, ineficaces y poco fiables, que acaban generando traumas físicos y emocionales, con una alta tasa de muerte, y aseguran que alrededor del 96% de estos experimentos resultan en fracaso. La ciencia debe darse cuenta de que los humanos son muy diferentes a otras especies, afirma la carta, que cuestiona la posición de la Universidad de Barcelona sobre la supuesta necesidad de utilizar animales vivos para esta investigación, con 38 perros Beagle. Y la contratación de la empresa, ¿adivine cuál empresa? Sí, Vivotecnia, implicada en una investigación en un laboratorio de Madrid en el que se documentaron actos de crueldad extrema. Frente a la continuidad de los test con animales, los investigadores firmantes defienden los grandes avances de los métodos de investigación sin animales, que están diseñados para beneficiar a los humanos, y ponen como ejemplo los modelos informáticos, la inteligencia artificial y los órganos en un chip. Asimismo, reclaman invertir en métodos para producir una investigación biomédica más fiable, pero también una sociedad más sana, humana, respetuosa y empática. La carta recuerda 2 hitos de relevancia acerca de los sentimientos de los animales. Sí, señor, sentimientos de los animales. La Declaración de Cambridge del 2012, que afirma que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que
que generan conciencia, y la Declaración de Tulum del 2019 que subraya que los animales deben ser considerados universalmente como personas y no cosas. Me encanta este término. En próximas emisiones de Conversando con el Man vamos a estar conversando otra vez respecto a este tema de los derechos de los animales y cómo fueron reconocidos finalmente los derechos por la Constitución del Ecuador. ¿Y qué tiene que ver esta palabrita personas? Personas no humanas. Ambos manifiestos de los que habíamos estado hablando, también por profesionales de instituciones como el MIT, el Instituto de Tecnología de California y el Instituto Max Planck, sirven a los firmantes de la Carta para reclamar la paralización de experimentos impulsados por el Ministerio Español de la Ciencia, desde una empresa radicada en el Parque Científico de Barcelona y que se llevará a cabo en marzo en los laboratorios de Vivotecnia en Madrid. Otra vez Vivotecnia metida en este tipo de cosas. El presidente de GNU Solidario, propone un debate abierto entre responsables universitarios y el gobierno autonómico para hablar de experimentos con animales y sin ellos, con la sociedad y la prensa como testigos. Veamos cómo se usa el dinero público y en qué repercuten estos experimentos en la salud humana y para los animales no humanos. Y después de eso, decidimos si queremos continuar por ese camino, concluye el presidente de la GNU Solidario. Es dolorosísimo, preocupante, que la tecnología haya avanzado tanto, que tengamos cosas tan increíbles. Ahora nos comunicamos, estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Conversando, una persona en un sitio, otra persona en otro sitio. Tenemos entrevistas con personas que están en el extranjero y no hemos avanzado en este aspecto tan importante. Los avances que se han hecho en este aspecto tan importante no son tomados en cuenta por empresas que lucran de esto. Vivotecnia es una de ellas. Vamos a estar muy pendientes de este caso y también vamos a hablar en Conversando con el Man acerca de los animales utilizados en experimentación. No se lo vaya a perder. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra entrevista. Tenemos un tema, como les decía, muy interesante. Siempre estamos pendientes de lo que ocurre con la fauna urbana. Es un problema que lo vemos todos los días, todo el tiempo. Y hemos querido conversar de dos posibilidades interesantísimas, la una para el control poblacional y la otra como un paliativo al problema. Para eso estamos con María José Cuesta. Ella es nacida en Quito, es psicóloga educativa de profesión y es una amante total de los animales desde siempre. Tiene un refugio desde hace 10 años. Majo Cuesta, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversando con el Man. Hola, Mari, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación. También estamos, para conversar de otro aspecto del control poblacional, estamos con una estudiante de veterinario responsable del área de salud animal para la Fundación Rescate Animal Ecuador. Es encargada del proyecto CES para control de colonias felinas en Guayaquil y San Borondón. Se dio un tiempito para venir, para estar con nosotros aquí en el Conversando con el Man, porque el trabajo que realiza Rescate Animal Guayaquil no para en un minuto. Estamos con Ivonne Roca, ella es parte de Rescate Animal Guayaquil. Bienvenida, Ivonne. Hola, Maritza, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, María José. Buenas tardes. Gracias a ustedes, chicas, por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a conversar un poquito de este gran problema. Primero quisiera conocer sus criterios. ¿Por qué creen ustedes que precisamente esta causa, la causa de perros y gatos, animales en estado de calle, concita tanta atención? Hay que decirlo muy claro, ¿no? Este es un problema que debería ser abordado por las municipalidades. Por la ley, dice que la problemática de fauna urbana es competencia de los GATS municipales. ¿Por qué creen ustedes que a la gente le interesa tanto? ¿Por qué la gente le para balón al asunto? Ivonne, por favor. Bueno, sabemos que tenemos una realidad bastante dura y es que hay muchos animales abandonados. Entonces es algo a lo que no podemos hacernos ojos ciegos. Tenemos perros, gatos que nos rodean en nuestro día a día y es imposible salir a la calle y no verlos. Entonces es un tema de interés para mucha gente, es un tema que te gusten o no te gusten los animales, de alguna forma te va a interesar saber qué es lo que está pasando en tu ciudad, porque lamentablemente pues se dan situaciones, en particular del tema que voy a hablar hoy día, con el tema de las colonias felinas, por ejemplo, que generan muchas molestias a veces a las personas,
por el tema de la pelea por territorio, pelea por comidas. Entonces, de alguna u otra forma, todos nos hemos impactados por la cantidad de animales que hay en la calle. Y a todos nos debe interesar o de alguna forma nos afecta esta situación. Sí, en efecto, Iván, estamos de acuerdo. Es una cuestión que vemos todo el tiempo, ¿no? Que está todo el tiempo ahí. Sería prácticamente imposible negarla, aunque muchas personas la abordan de una distinta manera, ¿no? Es, ay, hay que acabar con los perros, que los echan la culpa al perro, ¿no? Como que el perro tuviera la culpa. Majo, es evidente que este tema de rescatar animales, de sacarlos de condiciones infrahumanas, y tratar de buscarles una buena vida. Es evidente que nace desde el afecto, ¿no? Tú mismo lo dijiste en tu presentación, que nos la enviaste, amante de los animales. Siempre surge desde el afecto, pero hay algún clic, hay algo que pasa adicional, porque muchas personas dicen, ay, a mí me encantan los perritos, ay, qué lindos los perritos, yo amo a los perritos y me da pena a los perritos, pero ahí se queda. ¿Qué hace que una persona pase de ese afecto, de ese sentir pena, a realmente hacer algo? En tu caso, ¿qué fue, Majo? Bueno, sí, justo como mencioné, esa amante de los animales, considero que fui desde siempre porque desde chiquita comencé a recoger como los animales que estaban y el problema de mi madre llevar los animales, pero fue eso, el de no saber qué hacer cuando rescatas un animal, de ver que los refugios estaban a 1000, que no te lo recibían, sobre todo, y fue como que, ok, voy a hacer algo, no puedo echar la responsabilidad en manos de alguien más, así que comencé siendo voluntaria en otra organización, por lo menos para aportar de esa forma un poco un granito de arena, colaborando con otras y hasta que decidí crear mi propio espacio para basarme en mis propios parámetros y no ser un espectador más de, ay, pobrecito, ¿qué hago? Veo al perro, sino ya involucrarme en este cambio que ciertamente, como se mencionó antes, es una responsabilidad de los municipios, pero frente a la inoperancia de ellos creo que somos más los que estamos decididos de actuar por ellos. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo y les voy a poner en contra la una de la otra, no mentira. Quería preguntarte, Ivonne, ¿tú crees que el hecho de que la sociedad civil se haya involucrado tanto ha sido una mejora en realidad de la problemática o tal vez ha empeorado las cosas de alguna forma, Ivonne? Bueno, yo creo que era necesario que la sociedad civil se involucre, porque lamentablemente las entidades que son responsables, en este caso los GATS, no están haciendo lo suficiente. Y si no se involucran las personas, pues estos animales no reciben ningún tipo de ayuda. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas personas lo hacen de buen corazón, pero muchas veces sin conocimientos técnicos. Y a veces, lamentablemente, por hacer el bien, podemos terminar teniendo en ciertas ocasiones un efecto contrario. Hemos visto pues casos lamentablemente de personas que comienzan a rescatar uno, comienzan a rescatar otro y luego se llenan de gatos en su casa y no saben manejar el tema de salud de manera adecuada. Eso ocasiona que todos los animales que han rescatado se enfermen y todo empezó con una buena intención, pero sin tener un conocimiento técnico de cómo hacer el trabajo realmente. Entonces la situación se sale de las manos. Por eso es importante también que las fundaciones, con la experiencia que tienen, puedan brindar apoyo a otras personas, a rescatistas independientes, de alguna forma para poder transmitir esos conocimientos y que todos podamos sumar. Ese es el punto, en realidad, Ivonne, y es algo con lo que siempre estamos embroncándonos un poquito en esta situación, porque el amor no basta. Lo siento, pero el amor no basta. Se puede amar mucho a los animales y todo lo demás, pero con amorcito no come el perro, con amorcito no se cura el moquillo, con amorcito se van a seguir reproduciendo. O sea, el amor no basta, se necesita de conocimientos técnicos y es sencillo, ¿no? Es una deducción sencilla. Cuando hablamos, por ejemplo, de rescatistas de personas de la Cruz Roja, brigadas de rescate que
que se forman para accidentes, por ejemplo. Estas personas se forman, estas personas tienen una formación permanente, están permanentemente investigando nuevas técnicas de rescate, primeros auxilios, etcétera, etcétera, hasta incluso apoyo psicológico a las víctimas. Siempre se están mejorando su expertise, su conocimiento. Los rescatistas deberíamos hacer lo mismo, porque es en ese momento en que nos damos cuenta que las cosas se hacen con vidas, estamos tratando con vidas, entonces es importantísimo que nos vayamos formando de a poco. Totalmente de acuerdo, y no solamente con la parte técnica, sino hasta con la parte emocional, que sé que en un momento se habló aquí de la parte emocional y psicológica que juega en una persona meterse a rescatar un animal. Es muy duro a la larga, es muy desgastante física y emocionalmente. También la parte económica. No, de nada me sirve rescatar 1, 2, 3 animales si luego el tratamiento queda a medias, si luego no tengo cómo ponerle las vacunas, si luego no tengo cómo esterilizarlo, que pasa mucho. Vemos casos de gente que rescata animales y hace las cosas pero a medias, es que no me alcanzaba para esterilizar, entonces se me quedó preñada la perrita, y al final el problema se va volviendo peor. ¿Y qué pasa? Que buscan luego ayuda a alguien más u otra institución para poder solucionar ese problema. Entonces, no solamente basta de amor, como estábamos diciendo, sino necesitamos conocimientos técnicos, necesitamos tener los recursos suficientes, necesitamos también tener la fortaleza emocional y física para hacerlo, que es algo que a veces, muchas veces no entienden las personas cuando critican a las fundaciones de que reportan y reportan y reportan casos y nadie va a ver recoger esos animales, pero es que no es cuestión de reportar y de recoger, no es rescatar por rescatar, es rescatar cuando se puede rescatar, cuando existen los medios y los recursos para poder hacerlo. Absolutamente de acuerdo, Ivonne, y es una cuestión de respeto también, no es de respeto al ser que vas a rescatar, respeto a la víctima, ¿no es cierto? Ir lo más formado posible, con el mayor conocimiento posible y para, en efecto, realizar un rescate y no hacer algo mucho peor. Majo, por tu lado, ¿cómo ves el apoyo de los veterinarios? Personalmente, todo el tiempo que he sido rescatista, ha sido realmente interesante cómo hay tantos veterinarios que se ponen al hombro esta causa y que la apoyan. De hecho, sería absurdo de nuestra parte pedir que lo hagan gratis, porque es su trabajo, pero muchos se ponen la causa al hombro y nos apoyan con precios más módicos, nos aconsejan, nos ayudan de muchas maneras. ¿Cómo ves tú el apoyo por parte de los veterinarios y de la academia, Majo, desde la educación? ¿Cómo ves el apoyo a frenar esta problemática? Bueno, sí, creo que he sido afortunada en estos 10 años de rescates, de toparme con veterinarios superhumanos que sí es su profesión y obviamente están en todo su derecho, viven de eso, y por eso tenemos tanto respeto hacia ellos por la ayuda que nos dan con los descuentos, con solidarizarse, de aceptarnos siempre los animales en su clínica, de subir conmigo al refugio, de incluso de acompañarme a rescates, porque sí, cuando inicié realmente era difícil, ¿no? ¿Cómo rescato un perro que ha sido atropellado? ¿Cómo le muevo? Entonces, sí, siempre asesorándome en ellos. Tengo también el apoyo de Sami, que es justamente quien lleva toda la medicina de refugio en cuanto a visitas, vacunas. Entonces, es muy lindo ver ese amor que tienen algunos. En cuanto a la academia, no he tenido mayor apoyo. Creo que sí falta un poco de campañas de educación, porque sí ciertamente son veterinarios específicos que tienen la causa está al hombro de esta solidaridad. Otros simplemente se cierran al tema de rescates por malas experiencias o porque no están de acuerdo con dar precios no módicos, sobre todo en campañas, porque se les va el negocio. Entonces, sí, creo que este amor debe unir un poco a la academia, porque sin duda la educación es algo que falta muchísimo y que, sobre todo quienes rescatan de forma independiente, como se lo llama, necesitan esa educación de saber cuáles son los primeros puntos de un rescate y cómo hacerlo de forma responsable para justamente no caer en este hacinamiento, en esta irresponsabilidad en que uno piensa como que, ok, creo que esos animales mejor estarían en la calle que en el refugio o en el hogar temporal donde viven. Súper de acuerdo, Majo. La academia nos queda debiendo. Hay muy pocos estudios
El último fue el de la San Francisco, me parece que en el Hace años atrás. 2018, creo. Ujú. Ajá, de este censo que se hizo de fauna urbana. Sería maravilloso que se dé un poquito más de importancia a este tema y sobre todo la importancia de la educación, ¿no? Ya sabemos que con el amor no es suficiente, hay que tener conocimiento al respecto. Vamos a entrar un poquito en materia. Ivonne, tú has realizado un trabajo interesantísimo con el sistema CES en colonias felinas. ¿Qué significa CES? ¿De qué se trata? ¿Cómo es este sistema? Bueno, el método CES son las siglas CS, que significan capturar, esterilizar y soltar, que es lo que utilizamos para manejar justamente las colonias felinas que tenemos en diferentes ciudades. Bueno, ya el mismo término lo dice, pues el animal es capturado, se lo esteriliza para evitar que siga reproduciéndose de forma indiscriminada en las calles y se lo libera en el mismo lugar donde fue rescatado. Ese punto es importante, porque muchas veces se piensa que vamos a llevarnos a los gatos a un nuevo lugar y eso no es así, por muchos motivos. Entre esos motivos que el gato ya está adaptado a ese ambiente y ya sabe cómo sobrevivir, ya sabe dónde encontrar refugio, ya sabe dónde encontrar comida, ya sabe dónde encontrar agua. Entonces, cambiarlo de ambiente es realmente ponerlo en riesgo. Y todo el proceso busca siempre el bienestar del animal y un trato ético hacia este animal. Entonces, cambiarlo de ambiente y dejarlo abandonado, porque sería eso, abandonarlo en otro lugar, no sería lo mejor para el gato. Y es muy triste, pero es la realidad, tampoco hay dónde reubicarlos, porque ya muchos de estos gatos son ferales, no saben socializar con las personas. Tratar de ponerlo en adopción va a ser muy difícil, uno, porque el gato no se va a adaptar, y segundo, porque las personas no van a querer adoptar un gato que no sea sociable. Entonces son gatos que ya están destinados y condenados a vivir en la calle, pero lo que tenemos que buscar es una convivencia armoniosa con estos gatos, respetando su espacio. Entonces, lo que Y hacemos claro, es, bueno, es esterilizarlos justamente pues para evitar que esa colonia siga creciendo, con el objetivo de llegar a por lo menos un 70% de esterilización de la colonia para estabilizar esa población. perdón, ¿cuánto porcentaje de la colonia? Un 70%. Con ese porcentaje podemos lograr estabilizar esa población. Muy interesante. Majo, ¿qué opinas del sistema CES? Y te lo pregunto así de una, porque muchísimas rescatistas, les parece terrible. Qué horror, qué barbaridad, cómo cogen a los pobres animales y les esterilizan y les vuelven al mismo sitio, les vuelven al peligro, les vuelven a buscar comida, les vuelven a ser un peligro para otros animales. Muchas rescatistas se quejan del sistema CES. ¿Qué opinas tú de este sistema? Yo estoy de acuerdo, porque creo que los refugios no tenemos la capacidad de recibir a todos, nunca lo vamos a tener. No hay suficiente, no va a haber refugio en el mundo, creo que tenga un espacio suficiente para dar una vida digna. Y yo personalmente no lo hago porque no tengo el corazón, o sea, realmente me siento débil de coger uno y volverlo a dejar, no podría, porque ya el rato que suba a mi carro ya lo perdí. Entonces, lo que yo he estado haciendo es campañas de esterilización de perros de tutores de bajos recursos. Pero sí, apoyo, sé que Evi, por ejemplo, lo hace aquí en Quito y respeto muchísimo, es un gran trabajo porque sé que es la única forma de controlar la población. Así que sí, a los que pueden, siempre que puedo apoyo, por lo menos con un granito de arena en las donaciones de esas esterilizaciones. Sí, nos agarra el sentimiento, nos agarra la emotividad, porque sí, en efecto, uno llega a tomar al animal y el momento, como dice la Majo, entró al carro y ya lo perdimos, ¿no? Sí, es fuerte, es duro, porque aunque no queramos, aunque intentemos no hacerlo, pues se hace un nexo emocional con los animalitos y es fuerte, es súper fuerte tomar al animal y liberarlo. Y bueno, y precisamente en ese sentido, eh, obviamente, pues tú haces esta campaña desde el punto de vista veterinario, eh, pero ¿cómo se hace para no hacer ese link con el animal? ¿Cómo se hace para evitar ese contacto? Incluso por el bien del animal, ¿no? Porque el animal se va a volver a sentir abandonado.
pensamos nosotros, por el bien del animal, ¿cómo evitamos ese contacto emocional de nosotros hacia ellos y obviamente pues se va a generar de ellos hacia nosotros en algún momento? Bueno, en mi experiencia personal, yo aprendí un poco a desprenderme de esa idea de pensar que le estoy haciendo un daño o que lo estoy abandonando luego de haber pasado por una situación en la que tuvimos un gato que lo rescatamos, que era de un parque, yo le di hogar temporal y ese gato realmente no estaba acostumbrado a vivir con personas y buscaba a toda costa salirse. Trataba de abrir las ventanas, escalaba las cortinas, no dejaba que nadie se le acerque, no quería comer, no quería usar el arenero y así pasaban los días y ese gato vivía en constante estado de terror y pánico. Entonces ya viendo lo que estaba sufriendo ese gato y sabiendo que él en el parque, para bien o para mal, estaba tranquilo, teniendo personas que lo alimentaban día a día, que estaban pendientes de él, ya uno se da cuenta que por más que uno quiera ayudar, no es lo que el gato necesita. Ya el gato, como decía, hay gatos que ya están destinados a vivir en la calle porque son ferales y no están acostumbrados al contacto con un humano. Y un gato que pasa, el gato es un poco diferente al perro en ese aspecto, porque un gato que pasa algunos días sin comer se va a enfermar, le puede dar una liposis hepática, por ejemplo. Entonces los gatos no son tan tolerantes con los perros en cuanto a la restricción de alimento. Y el gato que está estresado no come, no usa el arenero, y ya comienzan a tener problemas de salud. Entonces son cosas muy delicadas que hay que manejar con los gatos. Y yo ya entendí que hay ciertos gatos que lamentablemente no han, por más que queremos ayudarlos, lo mejor que podemos hacer es lo que yo decía, devolverlos al mismo lugar donde los recogimos, sabiendo que están esterilizados y que van a estar siempre, procuramos que toda colonia que esterilizamos esté vigilada por alguien. No es que los soltamos y los dejamos ahí botados, recién operados, sino que siempre es una colonia que alguien cuida. Y nos aseguramos que esa persona esté en ese proceso, pues, post-cirugía, post-quirúrgico, vigilando que el animal no vaya a tener ninguna complicación, que no se le abran los puntos y en caso de que pase algo nos avise para poder atenderlo. Importantísimo ese punto y después vamos a volver, Ivonne, para que nos expliques paso a paso cuánto tiempo dura, cómo hacen el asunto, porque es interesantísimo cuánto tiempo pasa de recuperación el animal con ustedes. Ya vamos a conversar de eso. Majo, ya que Ivonne nombró el tema de que hay ciertos gatos que ya no van a vivir en casa, su hábitat es la calle y quieren seguir viviendo en la calle. ¿Qué parámetros tienes tú para hacer un rescate? Y te lo pregunto así porque te habrán llegado o te llegarán semanalmente miles de llamadas. Señorita, hay un perro aquí que no sé qué pena que me da, pobrecito, pobrecito, venga a rescatarle, ¿no? Porque creen que nosotros podemos rescatar a todos los perros. Entonces, pero llegas y el perro, en efecto, es un perro que no está esterilizado, pero tiene una vida buena. El perro sabe dónde conseguir comida, el perro sabe dónde dormir, el perro se mueve en la calle, es más, posiblemente tenga su especie de manada dentro de la calle. ¿Qué parámetros ves tú para rescatar o no rescatar un perro? Bueno, primero mi espacio. O sea, mi refugio fue diseñado y yo tengo la capacidad de 20. O sea, a menos que tenga un hogar temporal así excepcional, digamos, para perritas preñadas. Pero primero veo el espacio. Si se fue a uno y tengo la capacidad, digo, ok, lo recibo. Siempre prioridad animales heridos, siempre. Porque sí, los reportes de apareció un perrito en mi cuadra, ¿qué hago? Por favor, me da pena. Con esa gente lo que trato es justamente, yo apadrino la esterilización, coordino para que la persona lo lleve, lo esterilice y digamos, pase a ser un perro comunitario. Y animales heridos, si realmente son la prioridad, vemos si es realmente una emergencia, busco un hogar temporal inmediato ese momento hasta liberar un espacio en el refugio. Pero si no es una emergencia, trato realmente ahorita de gestionar la esterilización porque no es humano para mí hacerme cargo de tantos, ni va a ser un bienestar para ellos también llevarlos a un refugio si están bien y aglomerarlos y que vivan un infierno y nunca encuentren una casa. Básico, eso es lo que yo digo, esto es simple sentido común. Esto sí es simple sentido común. Si es que el animal nos duele mucho, nos encantaría salir y agarrar, mete en el carro todos los perros que encuentras
A nosotros nos encantaría poder hacerlo y estar en la capacidad de hacerlo, pero nadie puede hacer eso. Además, que sabemos muy bien que no es una solución al problema. Pero si es que un animal no está tan mal y lo rescato, le está quitando espacio a un animal que probablemente sí lo necesite. Ivonne, en el tema ya del proceso, del CES, del captura, esteriliza, suelta, quisiera que me cuentes así, punto por punto, cómo se hace el asunto, con tiempos incluso, y qué hacen al momento de soltarlos, porque es importantísimo que haya una identificación del animal, que se sepa que el animal ya fue esterilizado, para que de repente vuelva a caer volvemos a atrapar al animal, sepamos que ya está esterilizado. En los machos, bueno, es fácil, pero en las hembras no. ¿Cómo se hace todo este proceso, por favor, Ivonne? Pero nosotros, de momento, hemos trabajado en lugares controlados, y con esto me refiero a urbanizaciones privadas, empresas, colegios, donde la colonia tiene personas alrededor que ya los conocen y que de alguna forma se han hecho cargo de ellos. Entonces tratamos de formar un grupo de personas, armar algo como un comité de bienestar animal para designarle la responsabilidad a estas personas de que vayan ayudando a lo largo de todo este proceso. La idea es que la fundación sea una guía y que las personas asuman esa responsabilidad, no que nosotros vayamos a hacer todo el trabajo. Entonces, empezamos dando una charla siempre, lamentablemente, y se pide, por ejemplo, en el caso de una urbanización, que estén los vecinos o los residentes en esta charla presentes para que se sepan qué es lo que se va a hacer, cuál es el fin, cuáles son las ventajas. En una empresa asimismo, con los trabajadores que están en el entorno donde viven estos gatos, para que no les hagan daño, para que sepan que están controlados. Lamentablemente, la realidad es que cuando damos estas charlas en urbanizaciones son muy pocas las personas que acuden. Suelen ser o las personas que cuidan a sus gatos y se preocupan por ellos, o las personas que realmente detestan a esos gatos y quieren saber qué es lo que va a pasar porque les interesa que se vayan. Así que los que les da un poco igual no suelen ir a estas charlas. Fuera importante que lo hicieran, pero normalmente la realidad es esa, no todo el mundo va. En todo caso, se procura pues que se pase siempre un comunicado a las personas por escrito, al menos de que si no fueron a la charla, una breve información de qué es lo que se va a hacer. Y al final del proceso enviar un informe con los resultados para que sepan qué es lo que hemos conseguido. Ya con esta charla se arma este pequeño comité para comenzar a hacer la identificación de los gatos que hay en la zona. Normalmente pues ya cada persona sabe, por mi casa yo alimento 3, por mi casa viven unos 4 más, y así cada persona va ubicando a la cantidad de gatos que tiene alrededor para poder tener un conteo de gatos. Y más o menos ver cuántos van a ser hembras, cuántos van a ser machos, y determinar un presupuesto con el que se va a trabajar. Y ya con esto pues comenzamos con las capturas. Las capturas se hacen durante la noche. Recordemos que los gatos son animales más nocturnos, a diferencia de los perros, y son animales que, como ya hemos dicho, que son ferales, salen en la noche también porque hay menos movimiento de las personas y se sienten más tranquilos para poder buscar comida, para poder buscar agua, así sea hasta para pasear, porque ya en el día se esconden bastante. Entonces colocamos las jaulas, usamos unas jaulas trampa, que se le pone un alimento carnada al fondo, y antes de este alimento hay una pequeña placa que va enganchada a la puerta, así que el animal cuando entra va a pisar esta placa, va a accionar el mecanismo que la engancha con la puerta para que la puerta se cierre y el animal quede atrapado, y de esta forma no le estamos haciendo ningún tipo de daño al atrapar al gato. Ya, eso es súper importante, que sepan que las jaulas no les hacen ningún tipo de daño. Lamentablemente, pues el gato entra en un momento de pánico y muchas veces trata de escapar de esta jaula, y en esos intentos de escapar se da contra las paredes de la jaula y a veces se lastima un poquito la cara, pero bueno, son heridas muy superficiales y menores que, comparando pues con el beneficio que le vamos a traer al animal, realmente en este caso no
no hay que considerarlo como algo perjudicial. Y también se atrapan los gatos en la noche, no solamente porque es más fácil hacerlo porque a esa hora salen, sino porque también garantizamos de esta manera que cumplan con el periodo de ayunas. Recordemos que toda cirugía necesita un ayuno previo, por lo menos de unas mínimo 6 horas, entonces garantizamos también que el animal no vaya a tener ningún problema al momento de la cirugía con la anestesia. ¿Ya? Las aulas también, otro punto es colocarlas siempre en un lugar donde hay algún tipo de resguardo, porque puede amanecer y salir el sol, la idea es que no le vaya a dar el sol directo al gato, que esté protegido del calor, de lluvias, incluso de mucho ruido que lo puede estresar. Entonces procuramos que sean en lugares donde estén un poco refugiados de cualquier estrés o cualquier impacto negativo sobre ellos. Y en la mañana pues se hace el recorrido donde se colocaron las aulas en la noche para ver cuáles son los gatos que han caído. Esos son los gatos que van a la veterinaria y son esterilizados. Ya contamos pues, con algunas veterinarias que nos han ayudado en este proceso, que nos facilitan también los precios, a unos precios bastante bajos para poder acceder a hacer esto ya de manera un poco más masiva. Y que ya saben también cuáles son las medidas necesarias que tienen que tomar con estos gatos para evitar posibles complicaciones, porque son gatos que no van a estar en una casa, que no van a tener medicación postquirúrgica en casa, que no va a tener una persona que lo vigile 24/7. Entonces, ya saben qué tipo de cirugía hacer y qué tipo de medicamentos. También son animales que no tienen exámenes previos. Normalmente un animal procuramos hacerles exámenes previos para ver su estado de salud. En este caso, pues el presupuesto no da. Entonces, ya son médicos veterinarios que saben en qué condiciones trabajar para tomar todas las medidas necesarias. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya se sabe que hay que tener medicamentos en caso de que haya alguna hemorragia por hemoparásitos, porque es muy probable que estos animales tengan, por ejemplo, micoplasma, puede haber un poquito más de sangrado de lo normal, entonces ya tienen medicación para controlar sangrados, tratan de hacer las incisiones lo más pequeño posible, para que sea también más fácil de cicatrizar, los puntos que sean bastante fuertes para evitar que se vayan a soltar. Algunos optan por hacer la cirugía al costado en lugar de abdominal para, en caso de que sea algún punto, pues no se hernien o no se visceren. Entonces, bueno, cada quien tiene su criterio en ese sentido y se les inyecta la medicación, tanto antiinflamatoria como antibiótica, que les va a durar por lo menos 3 días para evitar que el animal vaya a tener dolor o algún tipo de infección por alguna complicación de la cirugía. ¿Ya? Si algún animal llegase a tener un problema y vemos que no se ha despertado bien de la cirugía o vemos que, que tuvo algún proceso anormal durante la cirugía que requiera mayor vigilancia, pues se queda la noche o el tiempo que sea necesario en la veterinaria. Si no, a veces lo normal realmente es que ese mismo día se lo suelte, ya sabiendo las personas cuáles son los animales que se los ha esterilizado, para que estén pendientes y vean que se vaya recuperando bien, que esté comiendo, que no tenga ningún problema en la incisión o en la zona de la herida. Y para identificar a posteriori cuáles son los animales que han sido esterilizados, se les hace un pequeño corte, una muesca en la punta de la oreja, ¿ya? Que en el caso de los gatos no genera mayor trauma, porque a diferencia de los perros, las orejas de los gatos son mayormente cartílago, no están tan vascularizadas como los perros. Entonces, cuando el gato todavía está sedado, se le hace un pequeño cortecito en la punta de la oreja para poder identificar que ese gato está esterilizado y así, en caso de que vuelva a caer en una jaula, se lo pueda soltar inmediatamente. Recordemos que en gatos es distinto toda la parte genital con respecto a los perros, entonces a veces puede ser un poquito difícil identificar hembras de machos y sobre todo si son hembras, saber si han sido esterilizadas. Entonces esto nos facilita de que si algún gato vuelve a caer en una trampa, se lo pueda soltar inmediatamente y no tenerlo que abrir de manera innecesaria. Entonces, todo este proceso lo hemos llevado de manera exitosa, sabemos que conlleva riesgos, cada vez que lo hacemos le explicamos a las personas que hay, obviamente, pues como toda cirugía implica un riesgo, sobre todo en estos animales que lamentablemente no tienen exámenes y no sabemos en qué condiciones de salud puedan estar. Se les hace una inspección física, evidentemente, pues antes de la cirugía,
Puedo decir que hemos tenido muchísimo éxito, hemos tenido una tasa de mortalidad muy, muy, muy bajita. Hemos operado alrededor de 200 gatos y soltado alrededor de 200 gatos, y en total creo que se han muerto 3 o 4 gatos, si mal no recuerdo, y hemos hecho las necropsias del caso para identificar cuál ha sido la causa de la muerte, y hemos tenido, por ejemplo, nos hemos encontrado con gatos que han tenido problemas cardíacos, gatos que han tenido problemas de trastornos de coagulación. Entonces ya son cosas que se nos van un poquito de las manos, son cosas que pueden pasar, pero lo importante es que hemos tenido muchísimo éxito, y lo mismo con el tema de las complicaciones. Creo que hemos tenido 2 gatos que han regresado a la clínica para volverle a coger los puntos porque se les han abierto. En los gatos de la calle es un poquito distinto a los gatos de casa, porque recordemos que un gato en la calle está intentando sobrevivir. Es un gato que está constantemente alerta, es un gato que está viendo que nadie le haga daño, que está buscando dónde hay comida. Entonces es muy diferente un gato de la calle, un gato, perdón, de la casa, que pasa relajado, que tiene la comida a disposición, que no se preocupa por nada, pasa durmiendo y así calándose. El gato de la calle no tiene esos privilegios, entonces tampoco normalmente se arrancan los puntos porque ellos tienen otras preocupaciones que estar escalándose todo el día como un gato de casa. Qué bárbaro, qué duro lo que acabas de decir, Ivonne. No tienen el privilegio de estar sentados y grabando. Es verdad, es verdad. Ivonne, ¿cuánto tiempo transcurre entre que atrapan al gato y sueltan al gato ya esterilizado? Como decía, en lo condiciones atrapamos durante normales, la noche, en la mañana se lo lleva a la veterinaria y por lo general al final de la tarde se lo vuelve a liberar. Salvo que haya alguna cosa que indique que necesite pasar la noche en la veterinaria, pero por lo general el mismo día que se lo opera se lo libera. Ya cuando esté totalmente despierto de la anestesia, eso es importante, porque si lo mandamos a la calle todavía medio anestesiado o atontado, corre el peligro de que lo atropellen o alguien le haga daño. Es fundamental esto en gatos y en perros también, pues que pasen el menor tiempo posible con las personas y se los va a soltar de nuevo. Y en gatos, principalmente porque se estresan de una manera bárbara en segundos. Así es, sí. Los gatos son seres muy distintos a los perros y hay que tener todas las precauciones para evitar el mayor estrés posible en ellos. Son seres muy sensibles, que se acostumbran mucho a su ambiente, a sus olores, a su espacio, a las personas que los rodean. Así no sean sociables, ya saben que en esa casa hay estos movimientos, estas personas, estos olores. Entonces, son animales muy sensibles para los cambios. Majo, ¿cuál es tu proceso desde que rescatas un animal? Sabemos, ya nos lo has dicho, rescatas animales solo en altísimo grado de indefensión. Hay perritos que, pues, como decimos, nos encantaría rescatar a todos, pero pues no hay cómo. Pero cuando un perro, tú decides rescatarlo, ¿cómo es tu proceso hasta que finalmente tiene la suerte de irse en adopción? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, el primero, digamos, es el reporte por redes sociales, o mi WhatsApp, que es el medio que me reportan los casos. Una vez coordinada la ayuda, el 90% de las veces no puedo ir yo directamente porque yo trabajo en una institución educativa, entonces mi tiempo no me da para ir a hacer personalmente el rescate. Gestiono, o sea, el transporte o con la persona que reporta, si es la misma que ella lo puede trasladar. Van directamente al hospital veterinario con el que tenemos el convenio. Ahí le realizan todos los exámenes, los protocolos que necesitan, de si necesitan operación o si solo esterilización. Generalmente, bueno, en este último periodo he tenido muchísimos perritos con problemas de piel. Entonces, bueno, les realizan todos los exámenes. Una vez que reciben el alta, soy yo quien los traslada hasta el refugio. Ahí seguimos con el tratamiento médico, dependiendo del caso que sea, con los baños, y una vez que están totalmente recuperados, porque aún tengo este miedo de entregar animales que no estén totalmente recuperados a nuevas familias, entonces culminan conmigo el proceso de tratamiento. Y una vez que están totalmente recuperados, en el caso de que no hayan podido ser esterilizados en la primera visita al veterinario, esterilizados ya recuperados, y entran en un proceso de adopción.
Muchos de ellos pasan más de un año conmigo en el refugio, desgraciadamente, por ser perros muy mestizos, medianos, adultos. Tengo perritos que están conmigo 5 años en el refugio y realmente nadie pregunta por ellos, entonces con ellos se mantiene el protocolo. Procuro ser muy cuidadosa en el tema de vacunas, de desparasitación, porque un perro sin vacunas ya sabemos todo lo que conlleva y peor si viven en un refugio. Entonces con Samantha, que es la doctora que nos ayuda con esa vigilancia, mantenemos la vacunación cada 10 meses en el refugio, se les vacuna, bueno, la vacuna anual y la de rabia. Entonces sigo cumpliendo con este protocolo con los que se quedan conmigo o los que tienen ya la suerte, igual en cuanto al protocolo ya de adopción. Completan el formulario, igual hago la visita para asegurarme que sea una buena casa, porque sin duda el haberle sacado de la calle para que vuelvan a un infierno encerrado en cualquier terraza, en cualquier balcón o que sean abandonados nuevamente, sería lo más injusto con ellos. Entonces igual es estricto ese proceso de yo llevarles, de conocer la casa, de asegurarme y de continuar. Creo que es un karma, no sé, de continuar el seguimiento de por vida, de estar seguro de que estén bien, de tener ese peso encima de que habré dado bien. Gracias a Dios, realmente todos han tenido buenas familias, no he tenido malas experiencias, pero sí creo que es un peso que cargamos los rescatistas de hice bien cómo está el perro, le adoptó hace 10 años, sigue bien cómo está, y sobre todo en cachorros. Creo que en cachorros es un peso enorme, para mí por lo menos, porque al ser mestizos no sabes cuánto van a crecer, si alguna vez va a haber un problema. Entonces igual la parte más difícil creo que es el post-adopción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Majo. Es tenaz, es tenaz. Es como uno se metió en esto y no sale nunca más. Lo interesante, por ejemplo, voy a comentar, el proceso en Catman y Dogging es muy similar al tuyo. Y ventajosamente nosotros hacemos como una red de amigos ya con los adoptantes. Entonces, ya a veces ni les preguntamos, sino que nos mandan, mira lo que está haciendo, mira cómo se puso, mira lo que hizo. Entonces, ya es como que como amigo ya te mandan una foto así de cómo está. Ahí está en Instagram. Exactamente, exactamente. Vamos a leer un poquito los mensajitos que han llegado a nuestra red de Facebook. Mónica Cabrera, ella siempre educadita, ella siempre saluda. Un abrazo, mi querida Moni, buenas tardes. André Molina dice, es tan difícil entender que no todo perro o gato debe ser rescatado. Exactamente. Nos encantaría, como decimos, rescatar a todos. Hay una cosa importantísima y voy a responder porque acá Ricardo Javier Calispa le pregunta a André, ese concepto es interesante, ¿por qué piensa eso? Señorita André, le dice, qué chévere, Ricardo. La André todavía no ha contestado, pero te voy a responder yo. Nos encantaría poder rescatar a todos. De hecho, sabemos que un animal en estado de calle es un animal en estado de maltrato. Está siendo maltratado. Tanto perros como gatos deberían vivir en un hogar, por eso son domésticos. Sin embargo, este problema ya se salió de las manos hace rato, ¿no? Hay muchos más animales de los hogares disponibles. Entonces, pues lo que se trata es de darles la mejor vida posible a los que aún van a permanecer en la calle. Hay animalitos que ya se las conocen todas, animalitos que saben dónde comer, dónde dormir, cuál es su grupo de vida, ya tienen familias o manadas en la calle. Y hay veces, yo he visto casos dolorosos y tristes, que rescatan principalmente perritos, que son rescatados y más bien son secuestrados, porque son animales que ya tenían una vida en la calle, ya sabían cómo vivir, tenían su grupo familiar y se los saca de ese grupo familiar, se les hace un daño terrible. Entonces, toca ajustarse a la realidad y la realidad es que no hay cama para tanta gente. Esa es la triste realidad. Yomara Rubio dice, ¿por qué no tatuar la orejita del gato como se lo hace con los perros cuando se los esteriliza? Interesante pregunta. Y te voy a leer, Ivonne, otra preguntita que también me están haciendo acá. Si se los libera el mismo día cuando se los esteriliza, ¿quiere decir que no necesitan dosis de antibiótico y analgésico en el proceso postoperatorio? Pregunta. Hay otra pregunta para ti, Ivonne. ¿Has notado que al aplicar CES los gatos son tan pilas que van aprendiendo lo que pasa con las jaulas y cada vez es más difícil que caigan? Esas 3 preguntas, Ivonne, nos encantaría que nos respondas antes de seguir leyendo el resto de comentarios, por favor.
A ver, con respecto al tema de los tatuajes, la verdad es que nunca, por lo menos en los estudios que se han hecho, siempre se habla de hacer una muesca y yo me imagino que si se lo hace así, debe ser por un motivo y en este caso, como decía, la oreja del perro es diferente a la del gato y es un corte muy pequeño, no le causa dolor porque se lo hace cuando está todavía anestesiado y se lo hace con los recursos que uno ya tiene, no hace falta comprar algo más para tatuarle a algún gato. Entonces yo creo que por ese lado también hay esa ventaja. O sea, ponerse a tatuarle en la oreja implica hacer una inversión adicional. Y el corte es muy Perdón, Ivonne, chiquitito. a mí se me ocurre una cosa también, que por ejemplo en el caso de los perros es mucho más fácil que le toques al perro y le veas la oreja, ahí está, te fuiste. En cambio, en el caso de los gatos tocaría atraparle de nuevo al animal y ahí recién le ves el Sí, tatuaje. En cambio, claro. en la mosquita, Sí, ¿no? En la oreja es como visible de lejos. exacto. Cuando yo voy a ver las colonias que estamos esterilizando para ver más o menos cuántos gatos faltan, es algo que a mí me facilita. A lo lejos, ya a veces en la noche, pues con una linterna voy y ya le veo la orejita y digo, ok, ese está esterilizado, me voy para otro lado a seguir buscando dónde están los gatos escondidos para poder identificarlos. Entonces realmente es algo visible, es algo fácil, es algo que ya uno tiene los insumos para hacerlo y es algo que no les va a producir daño. Con respecto a la otra pregunta de la medicina, Es, como sí, sí. comenté, sí se le coloca, justamente pues tomamos todas las precauciones del caso y hay antibióticos que pueden tener efecto hasta 3 días, otros incluso hasta 5 días. Entonces ya se le coloca una dosis tanto de antibiótico como de, perdón, de antiinflamatorio para evitar el dolor y la infección en el animal. Y como hemos dicho, no hemos tenido problemas con los animales, ni de infecciones, ni de ninguna complicación con las heridas. Y la última pregunta que me causa un poco de gracia, porque sí, los gatos son muy, muy inteligentes, ya entienden para qué sirve la jaula, y de hecho tenemos un proceso que ya hemos visto que se cumple en todos los casos, y es que al principio colocamos las jaulas y caen todos los gatos de forma bastante seguida. Va pasando el tiempo y tenemos que comenzar a hacer periodos como de descanso, por así decirlo, porque ya los gatos van entendiendo para qué es esa jaula y encuentran la forma de robar la comida sin entrar a la jaula. Entonces nos toca a nosotros incluso comenzar a tomar ciertas medidas para evitar que el gato pueda robarse la comida, porque el gato por instinto, si ve que eso está cerrado, que no conoce, como decía, los animales, estos gatos son muy sensibles a las cosas nuevas. No solamente a los espacios, sino a las cosas nuevas. Entonces ven algo nuevo, donde hay comida, se ve sospechoso, ellos buscan primero robar la comida antes de meterse a esa jaula tan desconocida para ellos. Y sobre todo, si ya van viendo que otros caen y se quedan ahí encerrados, con más razón. Entonces nos toca tomarnos semanas de descanso a veces para que los gatos se olviden un poquito del tema de la jaula y comenzar a recolocarlas en otros lugares, y ingeniándola, tomando a veces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que la parte de atrás de la jaula, que es donde va la comida, siempre tenemos que ponerla contra una pared, para evitar así que el gato meta la pata, porque ellos meten la pata entre las rejitas y comienzan a jalar la comida y arrastrar la comida con la patita. Y a los costados así mismo, si no tengo pared para cubrir 3 partes de la jaula, ponemos papel, ponemos una hoja, ponemos cualquier cosa que evite que el gato pueda robarse la comida. Entonces, hay que ingeniarse, porque los gatos son muy inteligentes, son muy, muy inteligentes. Y evidentemente, Aprenden pues, rápido. por un poquito ansiado no van a meterse a una jaula, hay que ponerles sardina, atún, algo que les huela mucho, que les estimula mucho el apetito, para que ellos tomen ese riesgo de entrar a la jaula. Tengo que estar un poquito un paso adelante porque son muy, muy pilas. Andrea acaba de responder a la pregunta, ¿por qué no todos los perros o gatos deben ser rescatados? Andre dice, sobre todo en gatos ferales, es casi imposible que se acostumbren a vivir en una casa. No son sociables, se estresan y se enferman muy rápido. La idea sería hacerles más bien que daño, ¿no es cierto? En el caso de perros, igualmente, muchos pueden defenderse muy bien en la calle,
a veces se los rescata y se escapan o se vuelven locos. Y hay un problema adicional que me he enfrentado. Animales que son rescatados de la calle, pero como se dice, ¿no? Puedes sacar al perro de la calle, pero jamás sacarás la calle del perro. El perro sigue teniendo a la calle adentro y entonces tiene las manías de calle. Tiene el robarse cosas, tiene el pelear por territorio, tiene el querer escaparse todo el tiempo. Entonces, de repente, ¿para qué se hace ese daño al animal y a la familia que lo va a adoptar, ¿no es cierto? Muchas personas dicen, uy, no, yo perro rescatado no quiero, porque los perros rescatados quieren irse, se roban, son así, son asados. Y es porque se han encontrado con estas situaciones. Majo, tú has encontrado este tipo de animalitos que definitivamente familia ni de cerca, no quieren saber nada, que lo suyo es la calle. Sí, justo, bueno, cuando estudiaba en la Cato Psicología, que saben, ahí es un sector donde llegan los perros, porque donde hay comida llegan. Teníamos el famoso pontificio, que bueno, vive hasta ahora es un poliperro. Creo que entre toda la universidad le intentamos atrapar. Nunca se dejó, tanto así que yo le seguí, él cogía la ecovía, se subía a la ecovía de la parada de las universidades, se iba al Quicentro, todos los guardias del Quicentro le conocían porque hacía la fila del bus, hacía todo, yo le por todas las paradas de la ecovía. Nunca se dejó atrapar, le puse un collar porque intentamos, o sea, queríamos llevarle solo a esterilizar, nunca lo logramos. Era el perro más bueno cuando le acariciábamos, pero cuando sospechaba que había algo por detrás, era imposible. Y no, collares, nada, él nunca. Y hasta ahora es súper famoso porque si lo ven va por todo Quito. Los fines de semana se iba a la Mariscal y se suben las de Covías, coge buses. Entonces sí, ese es un perro que estamos justo con Liz de Paraíso porque ella también estaba en la Cato. Decíamos, o sea, en verdad sería hacerle un daño porque de todo lo que él recorre en Quito y es tan conocido por todos que todos hasta le abrían paso en Lecovía para que él pase primero. ¿Qué hacía él encerrado en una casa? Exactamente. Le saca uno de su realidad, le saca Ya uno de su realidad, de su vida. Así que, sí, no todos. Importante entonces, exacto, importante determinar si es que el animal en realidad lo necesita, si estamos rescatando o secuestrando al animal, porque hay muchos secuestros de animales, hay que decirlo. Mónica Cabrera Borges dice, esos gatos del Guayas son harta demencia, harta demencia. Marvin nos hace una pregunta interesantísima y que también genera mucha polémica. ¿En qué casos se puede pensar en la eutanasia? Ivonne, desde tu lado de expertise, desde las veces que se ha hecho ya el rescate de gatitos, digamos, el atrapar gatitos para soltarlos, ¿en qué momento has dicho, no, este animalito hay que darle eutanasia porque definitivamente no? Bueno, el objetivo de la eutanasia es darle al animal una muerte digna y una muerte humanitaria, ¿verdad? Evitar que sufra de manera innecesaria en casos donde realmente ya no hay nada que hacer. Una enfermedad catastrófica, una enfermedad crónica que está llegando ya a su etapa final, o a veces toca eutanasiar un animal que a lo mejor podríamos hacer algo, pero aquí no existe el tratamiento o el equipo necesario para poder ayudarlo. Por ejemplo, diálisis. Sabemos que los gatos sufren mucho de enfermedades renales. En Colombia ya se están haciendo diálisis a los gatos. Aquí no hay eso. Entonces, algo que tal vez podría tener tratamiento en un humano o en otro país donde sí hay el equipo, aquí lamentablemente no lo hay. Y si el animal ya está sufriendo y ya no hay nada más que podamos hacer médicamente para darle calidad de vida, entonces hay que pensar en la eutanasia. Siempre lo primero es el bienestar del animal y que tenga calidad de vida. En el momento en que el animal pierde calidad de vida y ya no podamos hacer nada más por ese animal, ahí es cuando hay que considerar la eutanasia. ¿Cuándo no hay que considerar la eutanasia? Pues en esos casos que lamentablemente ocurren de ya no puedo tener a mi gato, entonces lo llevo al veterinario para que lo duerman, porque mejor a dormirlo a botarlo a la calle. Ninguna de las dos debería ser opción. Ni botarlo a la calle, ni dormirlo. Si tú tienes tu gato, te haces responsable. Así sea que le encuentres una nueva familia, pero te haces responsable. O, ahí es que mi gato, no, pues el perro me aruñó, me mordió. ¿Por qué mordió el perro? No necesariamente tiene que ser un perro agresivo
para que haya mordido a alguien. Detrás de esa mordida hay un motivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Y normalmente los culpables son las personas. Entonces, para tomar la decisión de que un perro sea tan peligroso y no tenga remedio para recuperarlo de esa agresividad, necesita haber una evaluación etológica de por medio por un profesional. No que un perro, por el hecho de que un perro muera, tampoco tenemos que decir que es un perro agresivo y merece la eutanasia. Entonces, repito, es solamente cuando no podamos hacer nada más por el animal, médicamente hablando, porque tiene algún tipo de enfermedad y ya ha perdido su calidad de vida. Importante esto, Ivonne, ver la eutanasia como un método de control poblacional es un absurdo sin precedentes y que no queremos volver a vivirlo porque ya lo vivimos. Y esto fue terrible, terrible ver los animalitos. La descanización, le decían. Pasaban los municipios y botaban veneno y los pobres animales se morían de maneras horrorosas. Terrible. Esto no es dable. Como dice la Ivonne, la eutanasia es simplemente, pues, que tenga una muerte digna, ¿no? Que tenga una muerte digna el animal. Sí, además que quisiera agregar esto aquí. Hay algo que se llama el efecto vacío, ¿ya? Y que ocurre muchísimo, especialmente con las colonias felinas, pero también puede ocurrir con los perros. ¿Por qué los animales llegan a un sector específico y se quedan en ese sector? Es porque tienen alimento disponible, tienen refugio y tienen agua. Un animal no se va a caer en un lugar donde no pueda sobrevivir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien envenena un animal? Está volviendo a poner a disponibilidad esos alimentos, esas fuentes de agua y ese refugio que estaban utilizando los animales que murieron. Entonces se crea ese efecto vacío y van a volver a llegar más animales. Y se vuelve a repetir el círculo vicioso de que llega el animal, comienza a reproducirse, genera molestias en las personas, que me daña la funda de basura, que se me orinan en la casa, los envenenan, se vuelve a generar el efecto vacío y seguimos con el círculo vicioso. Y ya siendo un poco de mente fría, el veneno también cuesta. El veneno también cuesta. Entonces, gastar en envenenar un montón de animales implica que se van a morir, van a volver a venir animales y tenemos que volver a gastar en veneno para volver a matarlos. Entonces, estamos gastando dinero por gusto, porque no estamos resolviendo el problema y encima estamos cometiendo el crimen de matar a un animal. De una forma dolorosa, porque el veneno produce una muerte muy dolorosa en los animales, no es una muerte agradable. Por eso también se habla del método CES no solamente como un método ético, sino como un método eficiente, en el sentido de que vamos a poder resolver las molestias que nos traen los animales, por lo menos eliminar comportamientos de territorialidad, de peleas, a veces pues todo el acto del apareamiento de los gatos genera mucha bulla, entonces vamos a evitar todas estas molestias de los animales y vamos a crear también una convivencia más responsable, vamos a generar una mayor moral en la comunidad porque estamos dándole un trato ético que se merecen también estos seres. Importantísimo, Ivonne, esto de lograr convivencia armónica. No, como decimos, nos encantaría una calle libre de animales porque ya no están en la calle, porque todos están ubicados en buenos hogares, pero no es posible. Lo que hay que generar es una convivencia armónica. Ustedes viven ahí mientras tengan que vivir ahí y nosotros los tratamos ética y respetuosamente. Majo, en el punto de la eutanasia, ¿cuáles son tus parámetros al momento de decidir que un animal debe ser eutanasiado? Bueno, creo que son igual a lo que mencionó Ivonne anteriormente, cuando la calidad de vida del animal se ve realmente afectada, cuando, por ejemplo, en caso de atropellamientos muy graves, donde hay un daño a nivel de médula, que no controla esfínteres, que nunca más va a poder caminar, que va a vivir hecho pipí, que realmente no va a ser una calidad de vida para él, ni tampoco para quien lo cuide. Entonces creo que son en casos muy, muy extremos donde realmente nadie tiene la capacidad de brindar el tratamiento. Por suerte tenemos la suerte, creo, de trabajar con unos veterinarios que realmente se ponen la lucha, que la luchan con ellos hasta el final, que realmente cuando no hay una solución y agotaron todo, es donde llevamos
son muy, muy pocos los casos que realmente me ha tocado hacer una eutanasia. Siempre la luchamos, sean viejitos. Para mí la edad realmente tampoco es un condicionante. Tengo ahorita un montón de viejitos en el refugio. Y sí creo que únicamente cuando tu calidad de vida no va a ser la mejor, es la única opción. Pero para lo demás siempre habrá una familia o alguien especial que quiera con las condiciones que ellos tengan. Así es, coincidimos totalmente, Majo. A veces es súper doloroso, llegar a la eutanasia es dolorosísimo, es triste. Creo que uno de los sentimientos más fuertes que se vive como rescatista es esa sensación de no hice todo lo que podía haber hecho. Y siempre una eutanasia te lleva a pensar eso. Siempre te lleva a pensar, es que pude haber hecho. Y a veces nos culpamos. Y alguna vez conversando con María Emilia Calero de Cumbay, una veterinaria de Cumbay, ella nos decía, hay que dejar de ver la eutanasia como algo negativo, hay que empezar a verlo como lo que es, una muerte digna y respetuosa y responsable con un animalito que no va a tener una vida digna. Mis queridas chicas, les agradezco un montón por haber estado aquí en este espacio, gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Me gustaría cerrar con un cortito mensaje, Majo, por favor. Bueno, creo que más allá de la concientización de todos es el ver que los refugios no somos una solución, no somos la solución al gran problema. Involúcrense como puedan, donen a quienes realmente lo hagan de forma responsable, porque tampoco hacinar los animales, mantenerlos en condiciones tristes, donde tal vez no sean adoptados porque tienen tantos que no reciben la atención personalizada. Háganse voluntarios, realmente los refugios necesitan muchísima ayuda. Y sobre todo esterilicen a los perros de su barrio, a los propios, convenzan a sus amigos, a las familias, porque donde más se genera el problema es en pensar, es que yo voy a encontrar casa para todos, es que solo una camada, me quedo con los hijos. No es así, miren cuántos perros de raza, mestizos, gatos, de todo tenemos en los refugios, en las calles, así que no es solo una camada. La esterilización creo que va a hacer que mejore la vida de todos y también va a aliviar la problemática que tenemos en los refugios y también en las calles. Muchísimas gracias, Majo. Una vez casi me linchan en redes sociales por decir que los refugios no son la solución. Lo voy a repetir, agarre y líncheme. No son la solución. Nosotros no estamos solucionando nada. Lo que estamos haciendo es un paliativo al problema. Estamos actuando ante la emergencia. Casos emergentes y actuamos. Eso es lo que somos nosotros. Pero solución, no somos ni seremos. Mi querida Ivonne, un mensajito final, por favor, para terminar. Bueno, comparto muchísimo las palabras de Majo. El sentimiento es mutuo. Nosotros como fundación no tenemos refugio, pero sí rescatamos animales, los tenemos en hogares temporales y sabemos pues todo el desgaste que esto involucra y sobre todo todas las críticas que se reciben por la falta de conocimientos que tiene la sociedad. Entonces, dejemos de pensar que los animales pertenecen a la calle y más bien analicemos y recordemos por qué están en la calle en primer lugar. Ellos llegaron a la calle porque hay personas irresponsables que los dejan en la calle, que los abandonan, que los maltratan, o que a lo mejor teniendo casa, los dejan salir a la calle sin esterilizarlos, sin vacunarlos. Entonces, todos esos animales que vemos en la calle no es porque ellos quieren estar en la calle, es porque nosotros hemos sido los responsables de que ellos lleguen a vivir en ese lugar y en esas condiciones. Nos toca asumir una responsabilidad como comunidad, como humanidad también, porque es un problema a nivel mundial y tenemos que sacar esa parte empática de nosotros para, incluso a las personas que no les gustan los animales, por lo menos aprender a respetarlos. Ellos merecen un trato digno, nosotros compartimos este planeta con ellos y tenemos que aprender a convivir con ellos. No los podemos eliminar, ellos son parte de nuestra sociedad y hay que darles su espacio y sus derechos. Así que todos tenemos que involucrarnos y sobre todo lo que decía ella, esterilizar. Esterilicemos a nuestros animales y eduquemos a la gente a nuestro alrededor. Con educación y esterilización es la única forma en que realmente veremos cambios. Muchas gracias, Ivonne, por tu presencia aquí. Estuvimos conversando de este tema importantísimo. Primero, el método CES, que es captura, esteriliza, suelta, y también sobre el tema de manejo de refugios.
un paliativo al problema, de ninguna manera una solución. Por eso estamos conversando con María José Cuesta. Ella tiene un refugio desde hace 10 años ya, y también estuvimos con Ivonne Roca, que es responsable del área de salud animal de la Fundación Rescate Animal Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a este espacio. Gracias a los que se conectan todos los martes, porque estamos todos los martes aquí conversando de innumerable cantidad de cosas. Por favor, estén pendientes de las redes sociales. Todavía seguimos recaudando donaciones para el tema de la maná. La emergencia ya pasó, pero el problema persiste. Estas familias siguen necesitando muchísimo, muchísimo de nuestra ayuda porque lo perdieron absolutamente todo. También les recuerdo que vamos a estar muy pronto vamos a estar machaca y machaca con el tema de los derechos de los animales, porque no solamente hay una sentencia de corte que dice que los animales ya son sujetos de derecho en el Ecuador, sino que nos manda a todas a instituciones a hacer un proceso para que estos derechos sean una realidad y no sean letra muerta. Así es que tenemos de tema para largo. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias a todos los que forman parte de este espacio, a la Andrea, a la Nati, a la Keke, que siempre están detrás de cámaras haciendo una cosa, otra cosa, para que esto salga adelante. Les mando un abrazo grande a todos quienes se conectan, a quienes se conectan en diferido también, y los espero el próximo martes aquí en Conversando con el Man. Mi nombre es Maritza Rubianes y les mando un abrazo grande, una linda semana para todos. Chao.